A ver, ¿qué es lo que realmente hace que una computadora o un teléfono funcionen? Pues no es una sola cosa, sino que son dos mundos que colaboran constantemente, el hardware y el software. Hoy vamos a desentrañar esa diferencia que es fundamental. Miren, la forma más fácil, la más clara de entender esto es con una analogía. Pensemos que una computadora es como una persona. El hardware sería su cuerpo, los huesos, los músculos, todo lo que podemos tocar. Y el software, por otro lado, sería la mente, los pensamientos, las ideas, esas instrucciones que hacen que el cuerpo se mueva. Hay que quedarse con esta imagen, porque de verdad lo explica casi todo. Entonces, comencemos por el principio, por la parte física, por el cuerpo. El hardware es todo aquello que se puede ver y tocar en un sistema informático, desde la pantalla hasta el chip más chiquito que se puedan imaginar en su interior. Y si seguimos con esta idea del cuerpo humano, el cerebro de la computadora sería su unidad de procesamiento. Es justo aquí donde se hace todo el trabajo pesado, donde se ejecutan los cálculos y se toman las decisiones a una velocidad que es casi imposible de imaginar. Pero ojo, que las computadoras modernas no tienen un solo cerebro, ¿qué va? Sino dos tipos principales. Por un lado está la CPU, la unidad central de procesamiento, que es como el cerebro principal para las tareas generales, el que hace de todo. Y luego está la GPU, la unidad de procesamiento gráfico, que es una especialista diseñada exclusivamente para todo lo visual, como los gráficos de un videojuego o para editar un video. Ok, si el procesamiento es el cerebro, el almacenamiento, pues es la memoria. Es aquí donde la computadora guarda absolutamente toda la información, tanto lo que necesita para el momento, como los recuerdos a largo plazo. Y fíjense, igual que nosotros, la computadora tiene como dos tipos de memoria. La memoria RAM es como su memoria de trabajo, la de corto plazo. Es súper rápida para todo lo que está haciendo en este preciso instante. Pero es volátil, o sea, si se apaga la compu, se olvida de todo. El disco duro, o el SSD, en cambio, es la memoria a largo plazo. Ahí es donde guarda de forma permanente sus recuerdos, los archivos, las fotos, los programas, todo. Siguiendo con nuestra analogía, que la verdad funciona bastante bien, los periféricos vendrían a ser los sentidos de la computadora. Son las herramientas que le permiten interactuar con el mundo exterior para percibirlo y para comunicarse. Y se dividen básicamente en tres tipos. Los de entrada, como el teclado o el micrófono, son la forma en que la computadora recibe información. Son como su tacto y su oído. Los de salida, como el monitor o las bocinas, son cómo nos comunica cosas a nosotros, como si fueran su rostro y su voz. Y luego, claro, están los mixtos, como una pantalla táctil, que hacen las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, resumiendo esta primera parte, las características clave del hardware son muy claras. Es físico, se puede tocar, y como cualquier objeto físico, pues se desgasta con el tiempo y con el uso. Una vez que se fabrica, es muy difícil de cambiar, y su velocidad al final depende de los límites de la física. Muy bien, ya vimos el cuerpo. Vamos a pasar ahora a la otra mitad de la ecuación, la mente. El software son esas instrucciones invisibles, ese como espíritu en la máquina que le dice al cuerpo de hardware qué hacer, cómo pensar y cuándo actuar. Pero el software no es solo una cosa y ya. No. Funciona como en capas una sobre otra. En la base de todo está el software de sistema, que es el cimiento que permite que todo lo demás funcione. Encima tenemos el software de aplicación, que son los programas que usamos para tareas concretas. Y por último, el software de programación, que son las herramientas para construir todo lo anterior. Para que quede súper claro, vamos con ejemplos. El software de sistema es, pues, Windows, macOS o el Android que tenemos en el celular. El de aplicación es lo que usamos todos los días. Chrome para navegar, Spotify para escuchar música o cualquier videojuego. Y el de programación, bueno, son esas herramientas que usan los desarrolladores para crear todo lo demás. Y aquí viene la gran diferencia con el hardware, ¿eh? El software es intangible. No se rompe ni se desgasta físicamente, pero puede tener errores, los famosos bugs, o simplemente quedarse viejo, obsoleto. Su gran ventaja es que es increíblemente flexible. Se puede copiar, cambiar, actualizar y pasar de una máquina a otra con una facilidad asombrosa. Bueno, ya conocemos el cuerpo por un lado y la mente por el otro. Pero la verdadera magia, lo increíble de todo esto, está en cómo interactúan. Vamos a ver ese baile invisible y ultra rápido que hace que todo funcione. Pensemos en algo tan pero tan simple como presionar una tecla. Al tocar la letra A, el teclado, que es hardware, envía una señal eléctrica.
un pequeño software llamado driver, la intercepta y la traduce. Luego, el sistema operativo y la CPU, software y hardware trabajando juntos, la procesan. Y finalmente, el monitor, otro hardware, la muestra en la pantalla. Y todo eso, ¡puf!, ocurre en una fracción de segundo. Es una locura. Pero esperen, que hay un punto intermedio fascinante llamado firmware. Podríamos decir que es como el instinto. Es un software tan básico que está grabado directamente en el hardware. Es la primera chispa, las instrucciones primitivas que le dicen al cuerpo cómo despertar antes que la mente, o sea, el sistema operativo, tome el control. Perfecto. Para ir cerrando, vamos a hacer un último repaso, a consolidar las diferencias clave entre estos dos mundos, el físico y el lógico, para que esa distinción quede perfectamente clara. Este cuadro lo resume todo de maravilla. El hardware tiene una naturaleza física, mientras que la del software es lógica. Uno ejecuta las tareas, el otro da las instrucciones. El hardware se desgasta, se rompe, el software se vuelve obsoleto o presenta errores, los bugs. Y finalmente, uno se fabrica en una fábrica, mientras que el otro se crea escribiendo líneas de código. Y todo esto nos deja con una pregunta fascinante para el futuro. Con la llegada de la inteligencia artificial, que es un software que aprende y se modifica a sí mismo, y un hardware cada vez más especializado para ejecutarla, ¿será que esta línea que hoy parece tan clara entre el cuerpo y la mente de una máquina comenzará a desvanecerse? El